Te damos gracias en esta mañana, Dios, y yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Que tú, Señor, puedas llevar a cada corazón que los conoces perfectamente aquello que tú le quieres dar para bendecir su vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero empezar con una historia que me gusta, ¿no?, que escuché. Y esta historia tiene que ver con estaban dando una clase de psicología, ¿no?, una profesora. Y esa profesora cogió un vaso, ¿no?, y lo llenó de agua. Bueno, este vaso que veis no es del chino, este es de calidad, este es del McDonald's, claro. Ya hemos subido de nivel. McDonald's, estos son regalos, ¿verdad? Yo no sé si los regalos de McDonald's lo hacen porque quieren compensar un poquito, ¿no?, el agravio de tanta grasa saturada, ¿no? O lo hacen porque realmente, bueno, quieren vender más. Y bueno, este vaso, concretamente es del 2012 y pone aquí algo de Eurocopa o algo así, ¿no? Bueno, es igual. Es antiguo, tiene valor porque es antiguo ya, ¿no? Entonces, volviendo al tema del ejemplo, ¿no? Esta mujer estaba dando la clase a sus alumnos psicólogos, ¿no?, o que eran alumnos intentando aprender, ¿no?, y ella lo llenó de agua. La mayoría de ellos pensó, bueno, ahora nos va a hablar. ¿Cómo ves el vaso medio lleno, medio vacío? Y la profesora, no va por ahí. Entonces le preguntó, ¿cuánto creéis? Lleno el vaso de agua, no lo voy a llenar. ¿Cuánto creéis que pesa este vaso lleno de agua? Y bueno, algunos calcularon, bueno, pues si aquí entran 200 centímetros cúbicos, pues a lo mejor cada centímetro cúbico es un gramo, ¿no? Pues unos 200 gramos, más luego el vaso, ponle 50, pues uno dijo 250 gramos. Otro dijo 300 gramos. Y la profesora le dijo, bueno, no es tan importante el peso. Lo más importante del ejemplo que quiero poner es el tiempo que sujetamos el vaso. Porque si yo sujeto este vaso durante 1 minuto, no pasa nada. No me pasa nada. Si lo sujeto durante 1 hora, empezaré a tener molestias en mi brazo. Pero si lo sujeto durante 24 horas, tendré contractura y tendré problema. Y evidentemente lo que estaba intentando decirle esta profesora es hablándole acerca de las preocupaciones. Las preocupaciones son como el vaso. Las preocupaciones, ¿verdad?, dependiendo del tiempo que la tengamos en nuestra mente, puede sencillamente no tener mucha influencia, pero si la mantenemos un poco más de tiempo, ese pensamiento, esas preocupaciones, al final nos afecta. Y si la mantenemos todo el día, 24 horas, las preocupaciones, al final nos hace daño. Y es el ejemplo que le quería poner esta profesora, ¿no? Entonces, es importante que a veces, ¿no?, cuando estamos hablando de la serie de Elaborando nuestra fe, que es la serie que vamos a empezar, que no lo hemos dicho, vamos a empezar una serie que se llama Elaborando nuestra fe. ¿Cómo elaboramos nuestra fe? Y yo estoy seguro, ¿no?, que en el cielo posiblemente no vamos a conducir coches ni vamos a ir con moto. Yo creo que habrá medios más avanzados para desplazarnos, como hacen los ángeles, ¿no? Entonces, pero como no estamos en el cielo, tenemos que aprender a conducir, tenemos que, o por lo menos intentar si podemos, ¿no? Y con la fe pasa igual. Con la fe, en el cielo no nos hará falta, porque yo no tengo que creer en Jesús, ya lo estoy viendo. Yo no creo en Tri Rocío, ni en el sentido de que existes o Fernando, es que os estoy viendo. No es una fe que estéis aquí, os estoy viendo. Y un día, allí en el cielo, la fe no hará falta, pero aquí sí hace falta la fe. Tan importante es la fe, mucho más que el coche, porque la vida cristiana es una vida de fe, es un camino de fe. Y es por eso que esta serie trata acerca de eso. Yo voy a tocar solamente 2 puntos nada más, lógicamente, porque no da para más, ¿no?, el tiempo. Y como veis aquí, el título que le he puesto dentro del enunciado, que es Elaborando nuestra fe, quiero una fe. ¿Cómo quiero que sea mi fe? Hay una parte que podemos también nosotros determinar de cómo manejamos esa fe. Porque la fe no es algo rígido, no es algo que dice, pum, lo tengo y ya está. No, la fe se puede extender, se puede ensanchar, se puede apagar, se puede encender. Entonces, yo quiero tocar principalmente 2 puntos. Uno de ellos, quédate con estos 2, voy a hablar de 2 puntos. Uno de ellos tiene que ver con el ejemplo que acabo de poner.
quiero hablar acerca de lo que es nuestra fe y cómo nosotros manejamos las preocupaciones. Porque la fe puede ayudarte en tus preocupaciones. Una de las cosas, por ejemplo, que yo me he dado cuenta es que hay personas que se preocupan de todo. Y hay personas que no se preocupan de nada. Yo, por ejemplo, vamos con los primeros, soy de los que me preocupo de todo. Soy así. Dicen, a veces decimos de broma en mi casa, ¿no?, que cuando yo nací, y nací en un pueblo donde no eran hospitales, era la matrona o el primero que estaba por allí que entendía un poquito, porque era un pueblo. No penséis que siempre es así, por eso yo no sé cuándo he nacido, porque nadie escribió mi fecha de nacimiento. No sé exactamente cuándo nací. Así que puedo tener entre 50 y 70 años. Más o menos. Nadie lo puede certificar porque nadie estuvo allí certificando. Allí se ve. Bueno, vale, eso se llama fe. Vale. Entonces, fe y preocupación. Entonces, es verdad que esto me pasa a mí. Entonces, lo que estaba diciendo, cuando hablamos entre nosotros que cuando mi mamá me dio a luz, ¿no? Decimos de broma, que yo le dije a la matrona, digo, ten cuidado con el cordón umbilical, no se vaya a infectar. Que ya me viene esa preocupación desde pequeño, ¿no? Y así, es así. A lo mejor pastor soy por eso, porque el pastor tiene... no sé, puede ser, quién sabe, ¿no? Pero hay personas, lógicamente, que no se preocupan de nada. Les da igual si aprueba un examen o no. Ya sabe que papá le va a dar de comer y todo esto, ¿no? Si le echan del trabajo tampoco le importa mucho. Bueno, alguien pagará o alguien me sustentará, ¿no? O yo qué sé. Hay personas que están en el otro extremo, ¿no? En el tema de que no se preocupan absolutamente de nada. Y quiero decir, ¿no?, que en cuanto al tema de las preocupaciones, quiero también aportar un punto muy importante. Las preocupaciones son, fíjate, las preocupaciones son necesarias. ¿Cómo? Yo no quiero eso. Yo no quiero preocupaciones. Jesús ha venido para quitarme mis preocupaciones. Bueno, hablamos un poquito de eso más adelante. Pero quiero que te quedes con esto. Las preocupaciones son necesarias, ¿no? ¿Por qué son necesarias? Voy a contar una anécdota que fue muy reciente. Iba con Alejandro en el coche, él conducía, ¿no?, por el tema de los audios, tuvimos una tienda, ¿no?, de vídeo y audio y todo esto, ¿no? Pero fuimos a recoger a Israel, mi otro hijo, ¿verdad? Fuimos al aeropuerto, Alejandro, ¿te acuerdas? Fuimos al aeropuerto, que él venía de trabajar de Italia, que ha ido por el tema de trabajo, y fuimos a recogerle, coincidió, él se ofreció para ir, ¿no?, y fuimos a por él. Cuando volvíamos los tres del aeropuerto, del Prat, veníamos para la zona de Sardañola, para abajo, y veníamos por la ronda litoral concretamente. Y nos pasó algo que nunca me había pasado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Nos quedamos un poquito, íbamos por la ronda litoral, abajo, ¿no? Y ya sabéis que las rondas, sobre todo hay tramos por donde íbamos, que no hay apenas arcén, es todo muy justo, ¿no? Y vimos, yo iba sentado al lado de él, a la derecha, íbamos por la derecha, lógicamente, y veo que pasa un perro corriendo, así, por la ronda, así al lado. Y un perro con un collar, así como si fuera una corbata, ¿no? ¿Sabes? Y pasa rápido. Y lógicamente, lo que es la mente, ¿no? Enseguida empiezas a atar cabos, empiezas a pensar, eso no es normal, un perro corriendo por ahí, que le queda poco, porque no había salida, no podía saltar para allá. Digo, este perro, y además puede poner en peligro también a más gente, ¿no? Entonces, pasamos un poquito más adelante y vemos un coche que está parado, pero antes de ver el coche parado, vimos que detrás del perro venían como dos personas corriendo, bastante detrás, digo, esto no le va a pillar al perro. Al otro lado, otras dos personas corriendo, y más adelante vimos entonces el coche, ¿verdad? Un coche vacío, que le habían dejado en la ronda un poquito así metido, que también un problema, y le habían dejado vacío. Y vimos a la policía también llegando a ese coche. Y uno con esos datos se hace una película, ¿no? Se hace una película, ¿sabes? Bueno, el caso... ¿Cómo? Bueno, el caso es a lo que voy, ¿no? Que ni Alejandro, nosotros nos preocupamos lo justo, porque no podíamos hacer mucho, no te vas a bajar del coche allí en medio de la ronda y parar. Nosotros no hicimos nada de eso, seguimos adelante y, bueno, nuestras conclusiones, y bueno, preocupación entre comillas, pero aquellas personas, no lo sabemos, posiblemente sean los dueños, digo yo, no lo sé. Aquellas personas hicieron eso, se jugaron un poquito, porque era peligroso también para ellos, no sé si merecía la pena, ¿no? Porque se estaban jugando también ellos, iban en un espacio muy, muy estrecho, ¿no? Pero esas personas hicieron eso, salieron del coche, dejaron el coche allí, ¿por qué? Porque estaban preocupadas por el perro. ¿Entendéis? La preocupación es como una chispa. Una chispa que pone en marcha un motor. Tú sabes, motores, ¿verdad?
¿sabes? De sobra de motores, sea, ¿no? Eso es como un motor. Yo cuando estaba con los Boy Scouts sabía lo que era una chispa, ¿no? Cuando querías hacer, no es como ahora, que lleva ahí enseguida una de butano o lo que sea, o lo que hay ahora, no sé qué hay ahora, ¿no? Pero tenías que coger un palo, ¿verdad? Y a lo mejor frotar, y una chispa con un poquito de, muy seca así de hierba o lo que sea, prende fuego, una chispa. El problema de la chispa es que si se te va de las manos, se convierte en un incendio. Entonces, cuando hablo de preocupación, tenemos que también saber manejarlo. Entonces, la preocupación es necesario como es necesario una chispa para, como cuando tienes una cocina de butano, antes no sé cómo será ahora hay muchas vitrocerámicas de estas, pero las que usábamos antes eran, había algunas que apretabas un botón en la cocina y decía, ¡chic!, una chispa. ¿Habéis conocido esto? ¿Os hice todavía esto? Sí, ¿verdad? O coges una cerilla y prendes, ¿no? Entonces, la chispa es la preocupación, Entonces, es la preocupación hasta tal punto es importante, no solamente para freír un huevo frito. Es importante porque la preocupación te lleva a buscar a Dios. Yo, por ejemplo, busqué a Dios por mi preocupación. Buscaba la verdad. Vacío mi corazón, pero yo buscaba la verdad. Tu caso puede ser a lo mejor una enfermedad. Tu caso puede ser una crisis. Pero casi todos nosotros, o muchos de nosotros, hemos buscado a Dios porque empezó con una chispa, una preocupación. Y así es lo que quiero decir, ¿no? Que la preocupación no es algo que no tiene ningún sentido. La preocupación es algo que si lo manejamos bien es necesaria. Y es necesario, como he dicho, para buscar a Dios, ¿no? Y lo tenemos en muchas ocasiones. Jesús incluso soltaba chispas, en ese sentido que estoy hablando, ¿sí? En ese sentido que estoy hablando. Él soltaba chispas para inquietar a la gente. Hay un texto, ¿verdad?, que conocemos en Marcos capítulo 8, dice, ¿qué aprovechará al hombre?, dice Jesús, si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué está haciendo? Si yo estaba por allí paseando y de pronto yo era tan feliz con mis campos, mi tierra, mi cosecha, y de pronto viene un hombre que se llama Jesús y está diciendo, ¿qué me aprovechará a mí si tengo todo solucionado, pero pierdo mi alma? Vaya hombre, esa chispa que has puesto en mí ahora no me va a dejar dormir. No me va a dejar dormir. Y la intención de Jesús era eso, que no durmieras. ¿Para qué? Para que tú buscaras la solución. Para que buscaras a Dios, ¿verdad? Y esas son chispas que Jesús también utilizaba. Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y uno puede decir, bueno, qué obviedad. No es una obviedad. Evidentemente que ya sabemos que el que tiene oído oye, si no es sordo. Pero Jesús se refería a oír en el corazón. Y decía, que tenga oídos para oír, oiga. Porque allí mucha gente, y nos pasa a nosotros a veces, tenemos oídos pero no oímos. Por eso la frase tan conocida de C.S. Lewis, ¿no?, que decía, el dolor es el megáfono de Dios en un mundo, ¿verdad?, sordo. El dolor es una preocupación. En cambio, él está diciendo que el dolor puede ser también un elemento que nos haga escuchar, que quite nuestra sordera espiritual. A veces, ¿verdad?, no siempre. Entonces, no solamente es importante para esto que estoy diciendo, sino incluso para servir a Dios. Para servir a Dios hace falta la preocupación. Si tú vienes a la iglesia y dices, bueno, aquí se está todo muy bien, la temperatura es buena, me gusta la música, es cómoda la silla que tengo, las luces están bien, aquí no hay problema, la gente es amable, está muy bien. Pero yo cuando entré a la iglesia hace años, ya hace muchos años, muchos años, estaban los Beatles por ahí empezando. Cuando yo entré a una iglesia, es verdad que ya venía de una experiencia, y, o sea, ya en la bueno, es otra historia esa, no quiero ir por ahí, pues si no nos va el tiempo. Entonces, es cierto que no solamente yo me gozaba de alabar a Dios, de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, el padre de Marcos Vidal, que era el pastor en aquella época, sino que yo sentía también que me preocupaba por la gente. Y yo no, claro, era nuevo, no me invitaban aquí a predicar, pues, lógicamente tampoco, pero yo siempre me quedaba de los últimos en la iglesia. Y siempre que había alguien nuevo, basado en mi experiencia de lo que Dios había hecho en mi corazón, muy agradecido, por inercia, sin que nadie me lo dijera, yo me preocupaba que esa persona que ha entrado por la puerta pudiera tener una palabra de aliento, una duda que a lo mejor tiene y que no habla con nadie, ¿no? Y yo sentía esa preocupación y salía de los últimos. Entonces, bueno, eso se convirtió ya en una costumbre luego, ¿no? Pero hay voy a coger solo uno, pero en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no?
Y es el ejemplo, por ejemplo, de Nehemías. Cuando uno va al libro de Nehemías, en el capítulo 1, lee la historia de Nehemías. Nehemías, en ese momento, era copero del rey Artajerjes, que era el rey persa, un imperio poderoso en aquella época. Israel estaba 70 años, estaba ya, digamos, en el exilio, ¿no? Por su maldad, como dice la Biblia. Y entonces Nehemías tenía su trabajo allí con Artajerjes, ¿verdad? Allí, pues, buen trabajo. Porque los coperos en aquella época no era simplemente alguien que iba de copa con el esto, sino el copero era alguien que se jugaba la vida. Probaba las cosas para que no envenenaran, y si envenenaban intentaban envenenar al rey, como en este caso, el primero que caía era él. O sea, no era... Pero eran personas de mucha confianza. Entonces, dice la Biblia en el capítulo 1 de Nehemías, que Nehemías escuchó que había vuelto de la dispersión a Jerusalén algunos judíos, y uno de ellos le había escrito, le habían mandado un mensaje, o creo que dice que le visitó, no recuerdo si visitó o le escribió. El caso es que este hombre le dice que Jerusalén está fatal, que las murallas están destruidas, que todo aquí es un desastre. Y entonces Nehemías, que estaba allí con su trabajo, bueno, le faltaba de nada, tenía una relación con el rey persa, que era, bueno, una autoridad muy grande, una relación que a lo mejor no tenían ni los jefes de la guardia ni nada, ¿no? Era muy estrecha la relación. Contento, estaba allí, sus cosas, pero de pronto viene una chispa y le dice esto. Le dice, esto está pasando allí. Entonces dice la Biblia que Nehemías se empezó a preocupar. Empezó con una preocupación. Esa preocupación le llevó a orar, a ayunar, y el rey que le vio, que dice, oye, te veo que no sonríes mucho, o que tu cara ha de caer, y te pasa algo, y dice, sí, me pasa esto, y le cuenta. Y a causa de que le cuenta eso, y le pide que si le deja ir allí para ayudar, este rey, Dios le toca y le dice, va, te puedes ir para allá, y le da permiso para que se vaya allí. Y ahí empieza toda la historia que leemos en el libro de Nehemías, ¿no? Le voy a contar toda, cómo ahí empezó una restauración de todo eso. Entonces, podemos seguir buscando, ¿no? Buscando el tema de lo que son la importancia de las preocupaciones. Así que nosotros necesitamos tomar el vaso de la preocupación, necesitamos tomarlo, si no, ¿cómo voy a beber? Pero lo que no puedo hacer es beber y tener todavía el vaso ahí 24 horas. Entonces, la preocupación es necesario tomarla, pero también tenemos que soltar el vaso y pasar a la ocupación. Preocupación es una cosa, estoy preocupado, y lo que hizo Nehemías, y suelto el vaso porque ya he bebido y ahora me paso a la ocupación. La ocupación es hacer lo que tenga que hacer por esa preocupación. En este caso dejo el vaso ahí, o lo lavo, o lo que sea. O sea, ocupación es encargarte de hacer algo, no es estar preocupado. Lo que pasa es que sí es verdad que a veces nosotros somos, o por lo menos me pasa a mí, ¿no?, que caemos en la trampa de que aunque dejamos el vaso, dejamos la preocupación y pasamos a ocuparnos de ella. Pero pasa muchas veces, como esa anécdota que he contado alguna vez, que era un hombre que iba por un camino con una mochila muy grande, muy cargada de cosas por un camino, ¿no? Y el hombre tenía que ir a un pueblo a vender todo lo que llevaba, pero se daba cuenta de que no podía caminar tan lejos y llegar a tiempo en el día. Entonces dijo, bueno, estoy preocupado que no voy a llegar. Así que lo que hizo fue pensar cómo podía hacer, cómo podía pasar de la preocupación a la ocupación. Y dijo, bueno, voy a ver si intento parar una carreta, de las que pasan por aquí de vez en cuando. Así que él paró una carreta, no la paró, sino pidió, y una de ellas se paró y se subió a ella. Entonces, contento, bueno, ya he pasado, he dejado la preocupación, ahora estoy en la ocupación y ya he hecho esto, ya sé, estoy tranquilo de que voy a ir al pueblo. Pero ¿qué pasó? El conductor de la carreta se dio cuenta, mirando para atrás, que el hombre, aunque estaba sentado atrás, llevaba la mochila y todo eso, lo llevaba encima. Y dice, ¿pero qué haces ahí con eso encima? Si estás en la carreta. Y dice, bueno, tampoco quiero yo cargar mucho a los caballos. Y a veces nos pasa a nosotros, me pasa a mí, ¿verdad? A veces nos pasa que nosotros, ¿verdad?, empezamos a ocuparnos de un tema, pero nos ocupamos del tema, pero no soltamos la preocupación. ¿Te pasa alguna vez? ¿Te pasa alguna vez? Yo creo que nos pasa a todos. A mí me cuesta soltar la preocupación. Aunque ya me estoy ocupando, pero me cuesta, ¿no? Entonces, es interesante que nos puede pasar, tú dices, bueno, este hombre era un poco tonto. No, nos puede pasar a nosotros. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado, verdad? Como nos enseña la Biblia, ¿no? Que
Cuando hemos pedido a Dios perdón por nuestros pecados, por nuestro pasado, ¿no? A veces lo hemos pedido y entonces resulta que muchos de nosotros, aunque Él nos ha perdonado, lo seguimos trayendo a la mente. El pasado. Traemos el pasado. Y por eso dice Isaías, capítulo 43, dice, yo, dice Dios, yo, y repite, yo soy el que borro tus rebeliones. Y sigue diciendo, y por amor de mí mismo, no por ti. Dice, no me acordaré de tus pecados. Entonces, Dios está diciendo aquí, ¿verdad? Nos lo está advirtiendo porque sabe qué pasa. Yo borro tus pecados. No eres tú que tienes mérito para borrarlo. Tu pasado es algo que Dios lo ha borrado. Y si Él lo ha borrado, ¿verdad? Tú no tienes por qué traerlo a memoria. A veces lo hacemos. Entonces, a mí, personalmente, me cuesta mucho soltar las preocupaciones. Así que hemos visto una palabra ahí que aparecía muy interesante, que hablaba de esperanza, confianza en Dios. Así que la fe ayuda a eso, a creer que cuando nosotros hemos empezado a ocuparnos de nuestra parte, confiamos que Dios va a hacer la suya. ¿Verdad? Has estado en el hospital y habéis hecho vuestra parte, ir allá al hospital, los médicos, tal, pero llega un momento que ni siquiera los médicos pueden hacer más. Entonces, ¿qué queda? Queda orar, queda confiar en Dios. ¿Verdad? Y es eso lo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Ese equilibrio que decía también Abraham, de lo que es el tema de la preocupación, quédate con ello, no es algo malo la preocupación, es cómo la manejamos, la preocupación, ¿verdad? Aunque si nos dieran a elegir, yo no quiero preocupación, a mí que todas las noticias sean buenas, ¿vale? No sé dónde yo estaría, si sería cristiano, a lo mejor no sería cristiano, si todas las noticias fueran buenas para mí. Y el segundo punto, con el que quiero, sobre esos dos puntos, es también ayudarte adentro de lo que es construir una fe, que es el objetivo, elaborar nuestra fe, que también te ayude. Y es algo que me he dado cuenta, que una fe grande no significa que sea una fe madura. Una fe grande no significa que sea una fe madura. Y yo he cogido a Abraham como ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Abraham, también llamado padre de la fe, ¿no? Y vemos que Abraham, por ejemplo, dice que él dejó su tierra, dejó su familia y todo, y él dio un paso de fe importante, ¿no? Fue a un lugar que no conocía. Y luego vemos también que Dios le prueba a Abraham y tiene la fe suficiente, ¿verdad?, para entregar a su hijo, Isaac, que era lo que más quería, y la Biblia dice que el objetivo de Dios era probarle. Era probarle. Entonces, Dios le pide que entregue a su hijo para probarle, y él lo hace. Y es increíble cómo él lo va a hacer, ¿no? Yo cuando explico este pasaje, siempre digo que en ningún momento la intención de Dios estaba en que sacrificara a su hijo. Totalmente fuera. Eso hay que ponerse en el contexto de aquella época. De hecho, sabemos que cuando él lo iba a sacrificar, no solamente que el ángel dice que le dio voces, por si acaso Abraham no se enteraba. Dice, le dio voces, y dijo, ¡quieto! No solamente eso, sino que además había casualmente, un carnero al lado, enganchado con los cuernos, ahí como si cada día sucediera eso, para ocupar el lugar. Nunca Dios tuvo la intención, pero sí probar. Entonces seremos también probados, ¿no? Nuestra fe será probada. Pero esto, como digo, es una parte positiva de la fe de Abraham, ¿no? Una fe grande. Pero también yo cuando miraba, me daba cuenta que hay otra parte no tan fuerte. Y es que nos dice la Biblia, ¿verdad?, que él, a pesar de que tuvo la promesa de Dios de que iba a tener un hijo, él se impacientó y se precipitó. Dice, tendrás un hijo en tu tiempo, de su esposa, Sara. Y además, más complicado el tema porque era estéril. Y no solamente era estéril, sino que además eran los años que ya no tocaba. Y él, sabemos la historia, no lo voy a repetir, él se precipitó, aunque tenía la promesa de Dios. Y sabemos lo que luego pasó con Ismael, ¿no? Y toda la historia. Pero luego también vemos más adelante, que dice también la Biblia allí, que cuando él estaba ya en Canaán, hubo hambre por la zona. Y entonces él fue a Egipto para buscar comida. Y cuando fue a Egipto, antes de entrar en Egipto, nos dice la Biblia que habló con su esposa Sara. Dice la Biblia que Sara era una mujer muy guapa. ¿Le habías leído esto? Dice que era una mujer muy guapa. Y eso era un problema. Entonces, antes de entrar a Egipto, habla con ella y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que tú eres mi hermana, que yo no soy tu marido. Porque si se entera que soy tu marido, me van a liquidar para quedarse contigo. Bueno, hay que meterse en la mentalidad de allí, ¿no? ¿Verdad? Hay que meterse en la mentalidad de allí. Entonces, bueno,
en realidad, él le mete en este conflicto a ella y Sara obedece. Luego pensaba que Sara le puso en un lío bueno. O sea, que no fue un acuerdo así, pensaba más en él que en Sara. Y lo vemos más adelante, porque dice que cuando llegaron a Egipto, como él decía que era su hermana, lo primero que hizo Faraón y la gente que le vio allí, los príncipes, pero sobre todo Faraón en Egipto, lo dice la Biblia, lo primero que hizo es decir, que se venga a mi casa, traerla a mi casa. Así que le llevaron a Sara, la llevaron a la casa de Faraón. Y dice la Biblia más adelante que luego le reprocha a Abraham que Faraón quería cogerla como esposa. Claro, no era la esposa del otro, pues yo soy el Faraón, la cojo como esposa. Así que Dios tuvo que intervenir y empezó a traer enfermedades, plagas ahí, ¿no? Y hasta que Faraón, no sé cómo lo descubrió, pero se dio cuenta de que le había mentido a Abraham. Le había mentido. Aunque es verdad que ella también, que él lo argumenta después, era semi-hermana porque había nacido también de su mismo padre, pero no de la misma madre que Abraham, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Él estaba casado y decía que no era cierto. Entonces, por la gracia de Dios, Sara no fue, cogida y abusada, lo que sea, ¿no? O hecha esposa, porque Dios intervino. Así que Faraón, cuando se dio cuenta que era Dios, habló con Abraham y dijo, ¿pero qué has hecho conmigo? ¿Por qué me estás mintiendo? La desgracia que me estás trayendo. Y dice, márchate de aquí. Y se marcharon los dos. Ese es Abraham. Pero claro, Abraham no aprendió la lección. Porque si leemos unos versículos más adelante, dice la Biblia, unos versículos más adelante, que son años más adelante, dice que cuando él llegó allí también a un pueblo, a una ciudad que se llama Gerar, había un rey. El rey se llama Abimeset. Y ese rey Abimeset le pasó lo mismo. Ellos seguían con el pacto de decir que era su hermana. Entonces, cuando llegan a esa ciudad, el rey le saluda y se da cuenta de lo guapa que es la esposa. Y lo mismo, le dices a su regreso, llevarla a mi casa, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues lo mismo. Él ya iba, pues eso, a hacerse con ella. Es su hermana. Bueno, yo le doy cosas y bueno, pues yo lo hago para mí. Y volvió Dios a actuar de nuevo, ¿verdad? Volvió Dios y le puso en un sueño, y le dio un sueño diciendo, esta mujer es esposa de Abraham, ni se te ocurra tocarla. Así que el hombre se enfadó y dice, Abraham, ven para acá, ¿por qué me has mentido? ¿Por qué me has mentido? ¿Verdad? Eso lo tenemos en la Biblia, no me lo estoy inventando, lo puedes leer allí, ¿verdad? En Génesis capítulo 20. Entonces, estamos analizando esa fe de Abraham, una fe grande, pero podemos hablar, no estoy hablando porque ojalá tuviéramos una fe como la de Abraham, pero podemos hablar de cualquiera. Podemos hablar, por ejemplo, de David, ¿no? Como fue capaz de matar a un gigante y fue capaz de lo peor de todo, de adulterio, suicidio, premeditado, con alevosía. Ese era David, una persona que mató a un gigante, pero su deseo le llevó a lo peor de todo. Y a veces los deseos, tenemos que también saber manejarlos, porque los deseos nos pueden llevar a lo peor. Y no quiere decir que sea malo tener deseos. No tenemos, si a mí me quiero ver una película, o yo me quiero tomar una paella, o otras cosas, yo qué sé. Los deseos no son malos. El problema de los deseos es ¿dónde te lleva? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Dónde me lleva ese deseo? Ese es el problema nada más. Dios no está para aquí que tengamos que tener cilicio, ¿no? Que era así esa ropa muy áspera, ¿no? No. Simplemente lo que tenemos que preguntarnos, como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces los deseos no son malos. La pregunta es, ¿dónde me lleva ese deseo? Si ese deseo no te lleva a buen sitio, déjalo. Y podríamos hablar, digo de David, pero podríamos hablar también de tantos otros, de Elías, ¿no? Cómo fue capaz de derrotar 450 profetas de Baal, pero luego una mujer, ¿verdad? Lo leemos en Jezabel, le amenazó de muerte. Y vemos a Elías escondido, temeroso, en una cueva, diciendo, quiero morirme. El mismo Elías, matando 450 profetas de Baal, y poco después una mujer hace que huya. Y podemos seguir hablando de Pedro, podemos hablar de mí, pero Pedro, en la Biblia también, ¿verdad? Era capaz de caminar sobre las aguas y fue capaz de lo peor también, negar a Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Quiero decir que tenemos que aprender que una fe grande no significa una fe madura. Una fe madura es aquella que a lo mejor no es tan grande, pero sabe manejar las situaciones que tiene. Yo he conocido mucha gente aquí en la iglesia, son ya muchos años, ¿no?, que tienen una fe grande. Que si yo, voy a echar fuera demonios, que si yo qué sé, hace tantas historias, ¿no? Mi fe, pues, Dios nos va a dar no sé qué, o sea, una fe grande. Pero luego,
ves que en su casa es un desastre, problema con su mujer, y en lugar de él echar fuera al diablo, el diablo le echa a él, porque luego dejan de venir a la iglesia. Entonces, es importante que tengamos presente, no te dejes impresionar por gente que viene con esas cosas. Es que orando echamos esa enfermedad, te la quito en 2 días, te la quito. Y luego tiene en su casa un montón de enfermedad que no es capaz de quitar. Bueno, eso es así, no me estoy inventando nada, hermano. Ni estoy menospreciando el poder de la fe ni el poder de la sanidad. Yo creo en la sanidad y creo en el poder de Dios. Pero creo que el poder de Dios es de Dios, no mío. Entonces yo tengo que saber cuál es mi preocupación. Mi preocupación es hacer mi parte. Los milagros los hace Dios, se lo decía al oncólogo. Los milagros los hace Dios, ¿no? Entonces yo tengo que hacer mi parte. Así que la enseñanza, ¿verdad? Como decía, es esa, que no nos dejemos impresionar por todo eso, ¿no? Y hay algo también para mí que es un versículo muy importante, Santiago capítulo 4, versículo 7, cuando estamos hablando de vencer, dice Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. No hace falta que vaya echando demonios por ahí. Lo que dice Santiago es someteos a Dios, resistid al diablo. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, resiste, aguanta. No se ha acabado la batalla, no se ha acabado. Quieres tirar la toalla, pero no se ha acabado. Soy el peor, estoy que me agobio. No se ha acabado, eso lo voy descubriendo cada día con más claridad. No se ha acabado, un día puede variar del otro. Y dice que si resistimos, huirá de nosotros. Y quiero terminar con una anécdota que tiene que ver con una empresa que he trabajado durante 9 años, aunque no es mi profesión, pero he estado durante 9 años, por el tema también de la iglesia, ¿no? El tema vendiendo alarmas. Y está en una empresa de seguridad, que es una empresa muy importante de seguridad, muy conocida. Y en esa empresa de seguridad yo lo que hacía era vender el servicio de alarma. Tenía que ir a los clientes y ver el local o ver la casa. Generalmente eran locales porque estaba más en negocios que en residencial, pero también residencial, y mi labor era ir allí, ver la instalación y decirle, esto es lo que te hace falta, cámaras aquí, un volumétrico allí, detector de incendio, lo que sea. Esa era mi labor, y darle un presupuesto, tenía que ver. Y recuerdo hay muchas de las empresas grandes, pero hay una muy grande, no voy a decir el nombre, porque está grabando, pero una empresa muy grande, aeronáutica, enorme, yo no sé si ande metros o kilómetros, bueno, me parecía a mí, no, a lo mejor no eran kilómetros, pero muy grande. Y como casi en todas las empresas siempre pasaba lo mismo. Cuando yo llegaba allí a estas empresas, ¿verdad? Lo primero que te encontraba es un control de un vigilante, ¿verdad? Que te decía, te pedía la acreditación. ¿Qué quiere usted? ¿Qué viene? Pues mire, soy voy a decir la empresa, el nombre de la empresa, soy de tal empresa. Soy de tal empresa. Y me ha llamado el jefe de aquí de esta empresa. Él inmediatamente llama por teléfono, corroboraba, sí, pam, pase usted. Pum, me dejaba pasar. A veces era un torno como en el parque de atracciones, que solo cabes tú y la mochila, pasaba por ahí. Pero no se acababa. Cuando llegaba al otro, ya, eso es afuera del parking. Cuando llegaba a donde empezaba la nave o la oficina o la empresa, veías un control. ¿Quién es usted? Pues mire, mi nombre está, lo mismo, control, pum, mi tarjeta. Espérese aquí, que ahora va a bajar la persona que ha contactado con usted. Yo no podía mover, me quedaba allí. Y yo me quedaba allí. No podía hacer nada, bueno sí, había máquinas de Coca-Cola y cosas de esas, pero no estaba yo para eso, estaba para trabajar y no sabía cuándo iba a venir. Si tardaba 1 hora me tomaba un bocadillo, pero no sabía. Entonces no podía estar con el bocadillo en la boca llena de comida. Estaba ahí simplemente esperando, ¿no? Entonces el hombre bajaba, salía el hombre y me decía, a ver, ¿usted es Pedro Cuadrado? Ya me había identificado. Sí, yo soy, de tal empresa, tal, sí, venga conmigo. Cuando yo empezaba a ir con ese hombre, se acabaron los controles. Me metí hasta en la cocina. Iba por todos los sitios, me enseñó naves donde hacían piezas para los aviones, tal, enseñándome qué le decía yo para el sistema de alarma. Y yo pasaba por todos los controles. Nadie me podía decir nada, salvo cuando a lo mejor le llamaban por teléfono y decía, espera un momento, me tengo una llamada. Entonces yo me quedaba quieto y no podía hacer nada. Porque si me meto por algún sitio me decía, ¿usted qué hace aquí? Así que yo me quedaba quieto hasta que él volviera. Y cuando él volvía, entonces yo seguía ese camino. Y quiero dejarte con esto, con Jesús, como dice aquí Santiago, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces a veces el diablo quiere ejercer como un control. ¿Tú quién eres? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Pero cuando tú estás con Jesús en tu corazón, cuando tú vives pegado a Jesús, el diablo no puede hacer nada. Si el diablo te ve con Jesús, no se va a hablar contigo, no te va a tocar.
Así que la clave no es ir echando demonios como muy espiritual, la clave es que Jesús esté contigo. Que la presencia de Dios esté en tu vida. Porque en el cielo, tanto en las esferas del infierno como arriba, le conocen como el jefe. Jesús es el Rey, es el Señor. Y quiero dejarte con esto, ¿verdad? La solución es esto, es que no te apartes de Jesús. Si estás con Él, ningún temor, ningún temor. Aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por plantas arriba, plantas abajo, nadie te va a decir, ¿dónde vas? Y yo creo que eso va a pasar en el cielo. Yo creo que en el cielo no voy a tener que llevar como ahora, que llevo aquí siempre acreditaciones, mi DNI, no sé qué, para cuando voy a algún sitio, tarjeta. Yo creo que en el cielo no hay que llevar tarjeta. Cuando allí arriba vean que tenemos a Jesús en nuestro corazón espiritual, yo creo que las puertas se van a abrir. Yo creo que será así, os lo contaré cuando nos veamos. Así que quiero simplemente quedarme aquí, ha pasado el tiempo, ¿no? Y dejarte, hablaremos más acerca de la fe en los siguientes, son 4 capítulos, este es el primero nada más. Yo quiero dejarte estas 2 cosas, que tú medites en tu corazón y recordarte esto para finalizar, suelta el vaso de la preocupación. Pero no menosprecies la preocupación. Y eso me lo digo para mí, que yo a veces me quedo con el vaso, parece que se me ha agarrado aquí y soy así, pero intento mejorar. Y también aprender eso, no te dejes impresionar, una fe grande no es una fe madura. Y Dios nos llama a tener una fe madura, si es grande mejor, pero madura. Que no estemos hoy aquí y mañana estemos allí, ¿sí? Ese es el mensaje que yo quiero compartir. Nos ponemos de pie, por favor, si os parece, y damos gracias a Dios en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres maravilloso, Jesús. Gracias porque, como dice tu palabra, como tú dices también en el Evangelio de Juan, separados de ti nada podemos hacer. No queremos separarnos de ti, Señor. No importa las circunstancias, no importa los placeres, no importa, Señor, aquellas cosas que se nos presentan como muy interesantes. No queremos separarnos de ti. Ayúdanos si nos hemos distanciado un poco, Señor. Si te estamos poniendo en el segundo o tercer lugar, ayúdanos a que seas el primero, Dios. Porque tú eres el Señor. Y eso no significa que vamos a renunciar a cosas que luego vamos a poder disfrutar. Al contrario, vamos a disfrutar, pero sabiendo que la paz de Dios está en nuestro corazón, porque eres el primero. Y en todas las esferas espirituales, del infierno, del cielo, donde sea, si tú estás con nosotros, estamos contigo, Señor, nadie nos puede tocar. No nos puede tocar, porque te conocen a ti y no se atreverán, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les protejas durante esta semana, Señor, y que vayamos creciendo todos en una fe más madura, equilibrada, como decíamos antes también, Señor, no sencillamente para decir ahora somos mejores, sino para que seamos capaces de vencer y no ser derrotados por una fe grande, pero que luego se cae al suelo, o una fe que no nos permite soltar la preocupación como aquel hombre de la carreta, aunque tú ya lo has tomado y lo has perdonado, Señor. Bendice a mis hermanos. Gracias por conocerte. Jesús es el mejor, eres maravilloso. Y por último, si hay alguien aquí que no ha aceptado, que no conoce o no ha aceptado a Jesús, quiero decirte que simplemente tienes que abrir tu corazón y decirle a Jesús que entre en tu corazón. Díselo. Aquellas personas también que están grabando, si nos escuchan a través de la web, también vale. No hay distancia para que el Espíritu de Dios pueda entrar a tu corazón. Si tú sientes que Dios te está tocando, diles, Jesús, perdóname, quiero que entres en mi corazón. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada hermano, por la etapa nueva que estamos viviendo, por cada hermano comprometido con tu obra, también con las ofrendas que hemos hablado, con su tiempo, con su preocupación saludable. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Dios te bendiga mucho.